Dame un beso al oído, suavemente, claramente el deseo se expresa y ya. No necesitas el ruido, rompe el témpano de miedo que nos separa del amor. Ven, conoce mi mundo. Bien, una vez más en el espacio de ideas circulares en FM Bariloche y en este ciclo claramente tenemos el placer de tener un invitado que está dentro del marco de lo que veníamos compartiendo en encuentros anteriores, incluso en encuentros que hemos mantenido aquí con el economista español Emilio Carrillo, y que están vinculados específicamente con el proyecto de investigación que desde el año pasado estamos compartiendo en este ciclo, que es Conciencia y Sociedad Distópica, y en especial en este momento compartiendo la publicación del libro Conciencia y Sociedad Distópica. Y hoy nos está acompañando, bueno, uno de los coautores del libro, es Sergio Quiroga Morla, quien ha escrito específicamente, bueno, uno de los capítulos que refiere al ámbito de la salud, un tema que, además de la importancia que en sí tiene, bueno, nos convoca en este momento a ponerle una mirada muy puntual, fundamentalmente por todo lo que está sucediendo globalmente. Presento primero formalmente a Sergio Quiroga Morla. Voy a leer un poquito acerca de él, me parece que es interesante que sepamos también algo de con quién estamos conversando. Sergio Quiroga Morla es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina. Está en este momento en Granada, en España. Él vive en España, en Andalucía. Tiene estudios de posgrado en profesorado en Ciencias Económicas de la UCA también, un máster en Marketing de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de Brasil. Tiene diplomatura en Comercio Minorista de FASTA y máster en Business Administration en Economía Digital de la Universidad Politécnica de Madrid, de España. Ex docente universitario en la Argentina, ex consultor del BID, del Banco Mundial y de Naciones Unidas, consultor y formador de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Desde 1994, Sergio Quiroga Morla ha diseñado y dictado seminarios en Argentina y en Estados Unidos en formulación de planes de negocios, atención al cliente, ventas y habilidades gerenciales. Actualmente tiene a su cargo la elaboración y tutoría de seminarios de liderazgo y estrategia de negocios en modalidad a distancia del INACAP y de CAME, y desarrolla consultorías y formación en forma presencial y a distancia. Es columnista y speaker internacional en temas de trabajo y emprendedorismo consciente. Además, Sergio Quiroga Morla, desde hace 35 años, desde muy joven, ha transitado una búsqueda interna, estudiando y experimentando distintas religiones, en monasterios y caminos espirituales. Ha cursado estudios universitarios de psicología, antropología, teología dogmática, filosofía, sociología, doctrina social de la Iglesia y teología moral. Ha recibido la iniciación del maestro Babaji de la India, ha practicado artes marciales, bueno, atentos con esto, ha estudiado y experimentado cursos de shiatsu, de nueva medicina germánica, de sanación con cuarzos y símbolos, alimentación consciente, lectura y sanación de registros acásicos, curso de milagros, técnicas de control mental y creatividad, terapias con fuego Homa, qué interesante también, reconexión energética y lectura y comprensión de grandes maestros espirituales de todos los tiempos, entre otras vivencias. Estudia, investiga y vive la naturopatía. Coordinador del módulo, y a esto hacemos referencia hoy justamente, del módulo de salud en este proyecto Conciencia y Sociedad Distópica que dirige el economista español Emilio Carrillo.
además de ser consultor y formador de emprendedores, investigador independiente, de hecho ha investigado mucho en este ámbito de salud para este capítulo que Sergio Quiroga Morla ha escrito, y es formador también en talleres de desarrollo personal y de empoderamiento. Vamos a compartir, por supuesto, para que tomen contacto directamente con Sergio Quiroga Morla, si ustedes así lo quieren, en un zócalo que va a aparecer reiteradas veces en este video, y vamos a compartir, digo, el sitio o los sitios que refieren a su tarea, a su trabajo, y el email de contacto de Sergio para que ustedes también tomen contacto directamente con él. Y hoy, bueno, dándole la bienvenida a Sergio, vamos a hacer referencia a esto, lo que aparece aquí atrás mío en este momento, es el libro Conciencia y Sociedad Distópica, y específicamente haremos referencia al capítulo de salud que ha escrito Sergio, y vamos a estar compartiendo, recorriendo, quizás hoy sobrevolándolo, este capítulo, pero seguramente en otros sucesivos encuentros que mantendremos con Sergio haremos pie y haremos foco más detalladamente en mucho de lo interesante que reúne este capítulo. Y ahora sí, Sergio, bueno, tomo aire, porque qué recorrido, qué formación, qué contactos has tenido con todo en la vida. Y bueno, digo, tomo aire y te doy la bienvenida. Gracias, Sergio, por estar con nosotros y compartir con nosotros este momento. Gracias, Ricardo, por invitarme, y de acá también las gracias a Emilio por invitarme al proyecto, ¿no es cierto? Y bueno, sí, la verdad que es lindo hacer muchas cosas distintas y vivir en distintos lugares también, y conocer distintas personas y culturas, y ver cómo piensan en otros lugares. Entonces eso también ayuda mucho a reflexionar y a no quedarse pegado, digamos, en un solo paradigma, sino que uno va descubriendo cosas nuevas. Así que, sobre todo, el tema de investigar en la salud y de poder escribir alguna reseña sobre temas de salud, yo creo que lo más importante es que uno pueda vivir la salud, ¿no es cierto? Porque a veces se habla mucho de la salud, pero ni siquiera la persona que habla la vive la salud, y eso sí que es importante. Y para vivir la salud hay que no haber tenido salud, ¿no es cierto? Y yo he sido de los que en algún momento he tenido muy malos hábitos de vida, muy malos hábitos de trabajo, muy malos hábitos de alimentación. He vivido consumiendo medicamentos, he vivido con miedo a las enfermedades, con padecimientos, con cólicos cada 3 meses. Y bueno, y he ido haciendo todo un proceso de evolución y de investigación y de experimentación personal que me ha llevado a estar, digamos, a poder estar, digamos, en un estado de armonía y de salud, digamos, sin tener que tomar ningún tipo de medicamento, sin hacer ningún tratamiento, sin padecer nada, que es un poco lo que llamamos salud, ¿no es cierto? No es que te diagnostiquen una enfermedad, sino el estar bien, digamos, y tener el organismo limpio y funcionando. Entonces, desde ese lado es donde uno puede compartir, a lo mejor, más que nada, no es una cuestión intelectual, sino que compartir un poco la experiencia de todo el camino que uno ha hecho y todos los cambios que ha venido haciendo durante más de 30 años, claro, investigando, practicando y experimentando cosas para decir, bueno, ahora podemos conocer un poquito lo que es la salud y el bienestar. Sí, es más que el ejercicio y la tarea intelectual, que de hecho así ha sido también. Pero bueno, me parece interesantísimo lo que plantea Sergio, porque no es lo mismo escribir o compartir a partir de una tarea de investigación específicamente, que estar compartiendo además de la tarea de investigación la experiencia, ¿no? Lo que vos mismo has experienciado a partir de lo que pasó
en tus cuerpos, ¿no? En tu físico, en tu mente, en tus emociones. Bueno, ya también tomaremos contacto justamente con esto, ¿no? Con la salud y cómo ha impactado en definitiva en tu experiencia. Y a propósito de esto que planteás, bueno, en el primer apartado, digamos, del capítulo de salud que has escrito, hiciste referencia y le has puesto como título conciencia sobre la salud. Conciencia sobre la salud. Y creo que tiene que ver con lo que acabas de decir. Ser conscientes acerca de la salud tiene que ver, tal como lo planteas, con saber o no saber. Si me mantengo en cierta comodidad a partir de la ignorancia, y me siento muy cómodo ignorando lo que pasa y que otro se ocupe de mí, y que otro se haga cargo de mi salud, o si realmente tomo conciencia de lo que significa conocer acerca de mis cuerpos, conocer cómo funciona y cómo puedo encontrar hábitos saludables. Me parece interesante esta distinción que haces en ese primer apartado, Sergio, acerca de la necesidad de tomar conciencia en salud, la diferencia entre ser ignorantes o tomar conocimiento. Sí, todos los temas que podamos hablar de lo que sea, siempre vamos a encontrar que dependen del estado de conciencia de la persona con la que estemos hablando, ¿no es cierto? Y tenemos distintos tipos de estados de conciencia. Entonces, si uno habla de la salud, o habla, por ejemplo, de la alimentación, o habla del bienestar, vamos a caer en los distintos estados de conciencia. Y hay estados de conciencia donde vivir la salud es, como decías, bueno, hago lo que me dicen, voy al médico, le digo lo que me duele, él me receta algo y yo hago lo que me dicen y ya está. O me dicen que tengo tal cosa, que me tienen que operar o que me tengo que hacer tal tratamiento, y yo confío en todo lo que me dicen y lo hago. Y ese es un estado de conciencia. Y después tenemos otra persona que escucha, hace varias consultas, mira, digamos, otras alternativas, ¿ah? Y puede que amplíe, expanda un poquito más su conciencia respecto a la salud y tome otra decisión, o no. Y después tenemos otras personas que directamente han estudiado otras cosas, han experimentado otras cosas, han expandido un poquito más allá la conciencia sobre el tema de la salud, sobre el cuerpo, sobre la relación entre el cuerpo físico y la enfermedad, entre la relación entre el cuerpo físico, el cuerpo energético, los pensamientos, las emociones. Entonces va un poquito más allá y ya empieza a preguntar, bueno, y doctor, ¿y por qué me pasa esto? Y recibirá alguna contestación, y entonces desde su estado de conciencia puede quedarse con esa respuesta o puede seguir preguntándose cosas. Por eso, depende del estado de conciencia en el que estamos, nosotros o nos hacemos responsables de nuestro cuerpo o le damos el poder a otro para que otro decida por nosotros. Y ahí hay una gran distinción. Hoy en la humanidad tenemos, si se quiere, y esta cuestión sanitaria que estamos viviendo hoy en el mundo la pone de manifiesto de sobremanera sobre la mesa. O sea, tenemos una cantidad de personas que tienen un estado de conciencia en donde acatan todo lo que se les dice sin preguntar nada, sin cuestionarlo, respecto a la salud o lo que está pasando, y después tenemos otro grupo que dice, esto no sé, no me suena, hay incongruencia, algo me hace ruido, no me resuena, podrá haber otra cosa, ¿cómo será? ¿Qué otras alternativas pueden haber? Y después hay otro grupo de gente que ya hace rato que sabe que tiene otras convicciones, otros conocimientos, otras experiencias, y que va por otro lado ya. Y después tenemos otros grupos más avanzados todavía que viven la salud plenamente, el bienestar, y que ni sabemos dónde están, pero están ayudando también desde varios planos, digamos, a este proceso que se está dando hoy en día. Entonces, el tomar conciencia principalmente de la relación que tiene la salud con el cuerpo, porque fíjate que el tema del valorar a nuestro cuerpo, que es un instrumento sagrado para la evolución,
fíjate que en las religiones, por ejemplo, casi todas, siempre se ha menospreciado el cuidado del cuerpo. O sea, se nos ha dicho que lo importante es el alma, el espíritu, y el cuerpo, bueno, no importa, si no comemos, si no tenemos masa muscular, lo dejamos ahí, el cuerpo total, ¿para qué nos vamos a preocupar del cuerpo si lo que importa es el alma y el espíritu, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos un instrumento, o sea, hacerse consciente de la importancia del cuerpo y de la salud del cuerpo, es que no solamente por una cuestión de estar sanos, sino porque es la herramienta que tenemos nosotros para, desde esta existencia, evolucionar y ser un elemento, un ser vivo positivo para el conjunto, digamos. O sea, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, no estamos colaborando con el conjunto. Sí, algo de esto lo planteas justamente en tu capítulo, en un punto que ahora justamente vamos a tocar, que tiene que ver con esto que aparentemente se desintegra, ¿no? Como si fuéramos solamente un físico, como si fuéramos solamente una mente, ¿no? Como si fuéramos algo disociado, pero justamente, bueno, pero me quedé también con lo que planteas respecto de ser conscientes y tomar conocimiento, indagar un poco, adquirir discernimiento, y el conocimiento también es conocimiento en cuanto a la información no solamente en cuanto a, bueno, cuando algo me está afectando, bueno, ¿cómo lo puedo abordar? Sino también tomar información, como decías vos recién, referido a lo que está sucediendo en este momento globalmente. ¿Qué está pasando, ¿no?, con la salud en el mundo? Y vos das acá en tu capítulo, Sergio, datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Me permito leer algunos de estos, porque tienen que ver también con, bueno, conozcamos un poquito más. Vos, por ejemplo, planteás acá, a partir de este programa de Naciones Unidas, que al menos 400 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud básico y que el 40% carece de protección social. Ya, solamente este dato, ¿no?, si lo vinculamos con lo que está sucediendo en este momento, es terrible. También planteas que más de 1.600 millones de personas viven en ambientes frágiles donde las crisis prolongadas, pandemia, combinadas con servicios sanitarios precarios, presentan un desafío significativo para la salud global. Planteas que cada 2 segundos alguien de entre 30 y 70 años de edad muere prematuramente a causa de enfermedades no transmisibles. Cada 2 segundos alguien entre 30 y 70 años muere por enfermedades no transmisibles. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, hablando ahora del COVID, diabetes, cáncer. ¿Cómo importa realmente, Sergio, tomar conocimiento y contacto con datos estadísticos, con estudios, con investigación, para también asociarlos cuando sucede una crisis global como esta y explicar un poquito más, bueno, ¿por qué está muriendo gente? ¿Qué tiene que ver, no? ¿Cómo se van desnudando también cosas a partir de esta experiencia? Claro, y ahí donde vos hablabas cuando tú mencionas el conocimiento, el informarse, el preguntarse cosas, es que se puede hacer muy confuso, digamos, el recibir información. Porque uno puede, si uno no contrasta la información que está recibiendo con otras informaciones para tener una relación, no sabe de qué estamos hablando. Vos me podrías decir, se han muerto 50.000 personas por el famoso enfermedad esta, la COVID-19. Bueno, la vida humana, cualquier vida de cualquier ser vivo es sumamente importante, no es que menospreciemos el número. Pero digamos, para tomar una relación o para entender eso, si nosotros al lado ponemos que todos los años se suicidan 800.000 personas, lo mejor, o que cada 15 segundos se muere una persona de cáncer o de diabetes o de una enfermedad que se podría prever, porque no estamos hablando de que hay algo allá afuera que me viene a atacar y yo hago todo bien, estoy sano, pero no, estamos hablando
de que se muere cada 15 segundos una persona de una enfermedad que tiene que ver con los hábitos de vida, con la alimentación, con el ambiente, con el aire que respira, con el agua que toma, con el estrés que tiene en su vida diaria, digamos. Entonces estamos hablando de enfermedades de muertes que se podrían evitar. Entonces, cuando uno ve que en el mundo, o como hay otros datos, se mueren, o el año pasado, o en el año 2017, se han muerto 650.000 personas en todo el mundo de gripe, y nadie se enteró, y nadie paró el mundo, ni nadie puso ninguna noticia, ni nadie puso un contador donde decía a cada rato cuántos se iban muriendo de gripe. Entonces, claro, si comparáramos ahora lo que está pasando, lo que ha pasado en 5 meses, con lo que viene pasando todos los años, a lo mejor nos haríamos otras preguntas, o a lo mejor reflexionaríamos de otra manera, a lo mejor el sentido común, porque acá no tenemos que ser máster de nada, ni doctores en nada, digamos. A lo mejor cualquier persona, si les mostramos esas informaciones, esos números, eso que me alegra que muestres y que difundas todos esos pequeños números, porque son los que te hacen entender un poco qué es lo que sucede, o cómo interpretar lo que nos dicen, o lo que leemos, o lo que escuchamos. Entonces, claro, ahí no, también el conocer, hacer esas comparaciones son interesantes. exacto. Para tomar conciencia también. Sí, sí, nos lleva a una conciencia más profunda, a una comprensión más profunda, el hecho de poder simplemente comparar, ¿no? Estás planteando una cuestión de sentido común, comparar incluso qué es lo que sucede cuando, a partir de la propagación del miedo, como, porque yo digo miedo, luego virus. Miedo, luego virus. Claro, pues se propaga el miedo, y esto también desnuda globalmente el estado emocional de la gente, que ante el miedo ya sale corriendo pidiendo atención médica porque estornudó, y esto también al mismo tiempo se concatena con una crisis sanitaria mundial, salvo en países súper desarrollados, pero en los que no tienen infraestructura para atender el miedo. Pero te digo que ahí están peores, ¿eh? Bueno, claro, llegaremos a eso también, sí, pero me interesa. Me acordás ¿Por qué están peor? Bueno, es que si me preguntás eso, me tengo que saltar todos los capítulos del libro. Saltate. Pero si querés te lo digo ahora, te lo contesto ahora. Hay un estado de alarma hoy en el mundo, y hay un problema muy grave de la sanidad mundial, pero no es el coronavirus. O sea, lo que yo te voy a decir ahora, yo no lo he escuchado en ningún lado, por ahí. O sea, porque no figura esta versión de lo que del sistema del estado de alarma, digamos. Yo soy un convencido de que estamos en un estado de alarma, pero desde hace años. No desde ahora, desde marzo. Te diría que y estamos en un estado de alarma sanitaria desde hace 40 años, como consecuencia de lo que hemos venido haciendo en el planeta desde hace 40 años. Entonces, en los países más desarrollados, acá no importa la estructura sanitaria de edificios, profesionales médicos, la crisis sanitaria real es el estado en que está la salud de las personas, los 7.000 millones de personas que vivimos en el mundo. O sea, y yo invitaría a la audiencia, o a la gente que esté escuchando, haría una encuesta a 100 personas que estén escuchando o que estén viendo este video, y les diría cuántas personas y volviendo al tema de la conciencia de la salud y lo que es salud, concepto de salud, cuántas personas de las que están escuchando, de 100 personas que estén escuchando, viendo este video, pueden decir que comen con apetito, que duermen todas las noches, que hace 5 años que no consumen ningún tipo de medicamento, que no tienen ningún dolor, que no tienen ningún sufrimiento,
que tienen buenas relaciones sexuales, que están en armonía con su familia, con su trabajo, con sus amigos, que disfrutan de la naturaleza, que pueden caminar, subir 3 pisos sin agitarse, que pueden subirse a una bicicleta y hacer 2 kilómetros en una bicicleta. O sea, eso es salud. Y otra cosa, ¿y cuántas personas de los 7.000 millones de habitantes que habitan la humanidad hoy, este planeta, pueden decir que tienen un sistema inmunológico capaz de trabajar como está diseñado para que trabaje el cuerpo humano? Entonces, ahí nos damos cuenta que hay una crisis sanitaria, pero no es la crisis sanitaria de que no tengo cama, no hay enfermera, no hay mascarilla, no hay respirador. No, no. Eso es lo que nos están diciendo. Porque hay mucha inversión, mucho dinero, y es un pretexto fabuloso para que mucho dinerito vaya a comprar cosas externas que no nos dan la salud. Porque el paradigma de la salud, es más, fíjate vos una cosa, ahí la Organización Mundial de la Salud te dice, en su definición, que la salud es un estado de equilibrio físico, mental y social. Y dice no solamente que no haya sintomatología. Se olvida de lo emocional, o sea, lo emocional ni lo cuentan acá no existe. O sea, si estás triste, si estás deprimido. O sea, una persona deprimida para la Organización Mundial de la Salud, en su definición, tiene salud. Pero vos lo acabas de decir. ¿Qué pasa con nuestro sistema inmunológico si yo estoy deprimido? ¿Qué pasa si estoy con miedo? ¿Qué pasa si salgo a la calle con un bozal y voy esquivando a la gente porque pienso que me van a transmitir un bicho que me va a matar? ¿Qué salud es esa? Entonces, en ese sentido, ¿qué importa si tengo un virus o no, si tengo millones de virus dentro del organismo? ¿Qué importa si se llama SARS, si se llama ébola, si se llama como se llame? Si la verdadera crisis mundial es el mal estado físico, el mal estado de salud que tenemos. Esa es la pregunta del millón. ¿Cuántas personas pueden levantar la mano si nosotros les decimos, señor, usted come bien, usted duerme bien, usted no le duele nada, usted no toma remedios, usted le llega con energía final del día sin tomar basuras de bebidas, de pastillas, de suplementos, hace todo lo que tiene que hacer en el día con alegría, termina el día, se acuesta y duerme bien? Esa es la salud, ese es el bienestar. Entonces, después de ahí en más, no sé si... Sí, entiendo claramente que no tiene que ver con la infraestructura, tal como lo explicabas vos recién, sino que tiene que ver, como lo estamos observando incluso dentro del proyecto, en diferentes ámbitos, cómo este mundo distópico, esta experiencia distópica que estamos viviendo, nos lleva en esa dirección, cuando quedamos capturados de esa visión o de ese paradigma, ¿no? De un paradigma que nos vive disociando. De hecho, vos en un momento, en un apartado de tu capítulo, que es el de salud y bienestar, también propones esto, ¿no? ¿Cómo es que vivimos absolutamente desintegrados, disociados? Pareciera que el sistema distópico tiende justamente a desactualizarnos, a desintegrarnos, y a desactualizar, a desintegrar ¿qué? Bueno, esto que estás planteando, Sergio, nuestros cuerpos, porque somos más que un cuerpo físico. También tomar conciencia de esto es fundamental. Somos un cuerpo físico, somos un cuerpo mental, somos un cuerpo emocional, somos un cuerpo etérico, somos un cuerpo álmico, espiritual. Entonces, ¿cómo reintegrar, cómo asociarnos en un sistema que lo que intenta constantemente es disparar a nuestra mente, fundamentalmente, uno de nuestros cuerpos, que disocia y se disocia de todo lo demás? Me parece interesante también lo que planteas dentro de este apartado, Sergio, en donde hablas de salud y bienestar, que no es lo mismo. Claro, claro. Eso justamente es
Fíjate que nosotros estamos integrados, no es que estemos desintegrados, porque el sistema nos quiere mostrar como si estuviéramos desintegrados, y es más, nos obliga a vivir como si estuviéramos desintegrados. O sea, vos vas a un trabajo, a una oficina, cualquier trabajo, y habrás escuchado esa famosa frase, bueno, no, los problemas los dejamos en la casa. O sea, ¿cómo los problemas los dejamos en la casa? Si yo soy un ser humano, tengo un cuerpo físico, que es el que va a la oficina, pero tengo un cuerpo energético, tiene una vibración ese cuerpo está en la oficina. Tengo un cuerpo mental, tengo una cantidad de conocimientos, de creencias, de paradigmas, de conocimientos, y que están poniéndose en juego dentro de ese ambiente laboral. Tengo un cuerpo emocional, o sea, tengo guardadas las emociones que he vivido toda mi vida. Tengo muchas emociones enquistadas por ahí, dentro de mi cuerpo emocional. Y todo eso está integrado. Y además tengo otras capas, que bueno, habrá gente que creerá o no en eso, pero tenemos otras capas más sutiles que conforman otros cuerpos, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos integrados a todo. Y tan integrados que, como yo digo, les digo a la gente siempre en los cursos de alimentación consciente, de alimentación energética que doy, y en los cursos de empoderamiento, todo lo que nosotros ingresamos, incorporamos a nuestro cuerpo físico, nos está influyendo en todos los cuerpos. No es que yo me tomo ahora un vaso de Coca-Cola y después voy al baño y lo elimino, y no pasa nada. O que yo como un pedazo de carne de un animal que lo han matado, ha sufrido, y ya está, y me influye en el sistema digestivo, se digiere y sale. No, o sea, cualquier cosa que yo meta en mi cuerpo, una manzana, un rayo de sol, un aire puro, un bistec, no sé, una papa frita o lo que sea, cualquier cosa que yo ingiero está afectando todos los cuerpos y está íntimamente relacionado con mis pensamientos, con mis emociones, con mi energía, con mi espíritu, en definitiva. Si yo tomo una pastilla para curar una enfermedad o un medicamento o me pongo una vacuna, eso está influyendo todos mis cuerpos. Y si yo estoy tomando un té de hierbas, o estoy tomando una planta, o estoy haciendo un ayuno, eso también influye en todos mis cuerpos. De hecho, no es casual que cuando yo suelo hacer, me gusta mucho la práctica de la vipassana, de la meditación vipassana. Y cuando hacemos retiros de 10 días, por ejemplo, donde estamos 10 días en silencio, desconectados de todo, casualmente en cualquier monasterio del mundo en los que he estado, para meditar mejor, para estar más conectado, para estar más saludable, para poder hacer un trabajo interno espiritual y meditativo, se ayuna o se hace medio ayuno. Se come a lo mejor a las 11 de la mañana y después ya no se come hasta el otro día, hasta las 6 de la mañana, que es el desayuno. O sea que no es casual que un monje, para estar en estado meditativo, utilice su energía y no gaste su energía en estar, digamos, procesando alimentos, que algunos nos implican mayor gasto de energía que otros, digamos. Entonces, todo lo que nosotros incorporamos al cuerpo, ya sean alimentos, medicamentos, lo que sea, influye en todo, y no podemos separarnos de eso, aunque nos quieran desintegrar, aunque la medicina, lamentablemente alopática, que es tan joven, ¿no es cierto? Porque yo diría que es un niño de 5 años comparado con la ciencia médica del mundo, digamos. Si hay medicinas que tienen 5.000 años, 10.000, y tenemos esta ciencia que, bueno, lleva 200 años o menos en desarrollo, entonces podríamos decir que está en pañales, digamos, en el paradigma de la salud. Cuando un médico lo escuchás decir en un hospital, tengo un hígado en el 4.º piso,
O sea, ya no es desintegrar a la persona de sus otros cuerpos, es que desintegramos al cuerpo, ya no estamos atendiendo a un ser humano. Tengo un intestino con esto, tengo un riñón. O sea, ni siquiera estamos viendo a un ser humano, estamos viendo un pedazo de un órgano. Sí, o una patología o un diagnóstico. Sí, sí. De hecho, me parece importantísimo lo que estás señalando, Sergio, la distinción entre que estamos integrados y que todos nuestros cuerpos influyen e impactan uno en el otro, sin ninguna duda, no solamente en lo que refiere a la alimentación, sino a todas las experiencias que estamos viviendo, todo impacta en esa unidad que somos. Perdón, sí, sí, perdón, dale. Sí, Dale. no, te quería dar pie. Quería decir que cuando hablamos de alimentación, cada cuerpo también tiene su alimentación. Entonces, claro. No estamos hablando, cuando hablamos de alimentación, no estamos hablando de lo que ingerimos y lo que para lo que metemos en el cuerpo físico, ¿no es cierto? El alimento nutritivo que puedo meter en mi cuerpo físico, sino que estoy hablando de lo que leo, de lo que escucho, de lo que veo. O sea, porque mi cuerpo mental también se alimenta. Mi cuerpo emocional también se alimenta. Si yo salgo a la calle y siento miedo, le estoy dando de comer miedo a mi cuerpo emocional. Si yo me pongo a leer noticias de muertes y de cosas, y de que le estoy dando un alimento a mi cuerpo mental. O sea, entonces es lo mismo que si yo voy a un restaurante, bueno, tendré un menú y elegiré qué es lo que voy a meter en mi cuerpo. Y tenemos que empezar a ser conscientes de lo que metemos en el cuerpo físico, de lo que metemos en el cuerpo emocional, de lo que metemos en el cuerpo mental y lo que metemos en el cuerpo energético y lo que metemos en los otros cuerpos sutiles. Cómo estamos nutriendo todo eso y cómo se influyen permanentemente todos esos alimentos y todo eso que nosotros metemos y todo lo que después sacamos de ahí, porque también así como estamos metiendo cosas, también estamos sacando cosas. Sí. O sea, así es, entregamos también mucho de esto. Sí, ya lo creo. Esto me da pie también, porque hiciste mención recién a que tengo un riñón en el 4º piso, y tengo una esquizofrenia en el subsuelo, cómo la medicina tradicional, lo que vos describís en el capítulo salud, en el apartado justamente de sistemas de salud en el mundo, los sistemas, los diferentes sistemas, cómo desde cada uno de esos sistemas cambia absolutamente el paradigma, cambia absolutamente la observación del ser que somos, del ser humano en su totalidad, cómo desde esta perspectiva de la medicina tradicional actual, digo, ¿no? La alopática, se observa la desintegración del ser humano, y es muy común escuchar cómo se lo desintegra. Me parece interesantísimo, seguramente volveremos también, Sergio, sobre este punto, que no solamente en tu capítulo de salud enumerás, sino que entrás en detalle en cada una de estas perspectivas, de estos paradigmas, de estos sistemas de salud en el mundo, que desde la perspectiva de lo distópico, también son herramientas. Cada uno de estos sistemas se configura como una herramienta, y desde la perspectiva distópica, la herramienta salud, desde la perspectiva distópica, pareciera, tal como lo planteas también, que nos pretende hacer creer que solamente la alopatía es el sistema único y correcto, que solamente la alopatía es aquello a lo que podemos acudir y recurrir cuando nos sucede algo. Se describen otras en el libro, pero me gustaría al menos, si te parece bien, las enumero y escucho algo de esto que también venías planteando, cómo hay perspectivas que nos desintegran y hay otros sistemas que tienden justamente a poder actualizarnos e integrarnos. Vos hablas de la medicina tradicional y ancestral, hablas de la medicina integrativa y energética, hablas de la naturopatía, hablas de la medicina tradicional china, hablas de Ayurveda, la medicina ayurvédica, hablas de la medicina macrobiótica,
y hablas también de la nueva medicina germánica. Bueno, es para 8 horas más o menos para empezar a tomar contacto con un poquito de cada cosa, pero aunque sea me gustaría escucharte con respecto a esto, poniéndolo en el marco de lo que estamos hablando, lo distópico y lo utópico. Sí, lo importante o el objetivo un poco de mostrar esto es que la mayoría de las personas que vivimos en Occidente se nos ha enseñado desde niños que hay una forma de concebir la salud y la enfermedad y cómo se solucionan los problemas de salud. Y eso que nos han enseñado desde chicos, y sobre todo desde el año 40 en adelante, cuando la industria química empieza a desarrollarse y empieza a meterse, digamos, en el tema de la salud, a partir de ahí, los programas educativos y la cultura, la publicidad y los dibujos animados y todo, nos lleva a que visualicemos un solo paradigma y que veamos que los seres humanos nos enfermamos, primero no somos responsables de las enfermedades que tenemos porque nos enfermamos. Uno dice, se enfermó, bueno, se enfermó. No fue a jugar el partido porque se lesionó. Bueno, se lesionó, no tiene nada que ver, se lesionó, o sea, ahí hay una lesión, no importa. O sea, algo le pasó, el tipo no fue a trabajar porque se lesionó, porque se levantó con fiebre. Él no tiene nada que ver, pero algo malo vino y le dio fiebre, ¿no es cierto? Nos han enseñado que hay una cosa que es la enfermedad y hay un señor con una bata blanca en un lugar que se llama sanatorio, hospital, que él es el que sabe y él es el que nos va a curar a nosotros y él es el que nos va a decir lo que tenemos que hacer y nosotros tenemos que hacer caso a lo que él nos dice, ¿no es cierto? Entonces, si a nosotros desde niños nos enseñan y nos muestran, como les están mostrando hoy a los niños, a los angelitos que tenemos hoy viviendo en esta existencia, en este momento, de que hay un virus que nos va a atacar y que hay que estar con una mascarilla para protegerse y que hay que no tocarse con los otros niños y no salir a la calle y estar guardado y no darle un beso a nadie y no abrazarse con otro porque es peligroso. Si nos enseñan de eso desde chicos, como nos han enseñado a nosotros con la muñequita, el papá, juguemos al doctor, cuando éramos chicos, juguemos al doctor, juguemos al maestro, juguemos al policía. Yo soy ladrón, vos sos el policía, yo soy el médico y vos sos el paciente. Entonces yo me tiro en una camilla y viene un señor y me revisa y me dice, haga esto, haga lo otro. Y yo, bueno, gracias doctor, sí, muchas gracias. Si le metemos a un niño eso, cuando tenga 40 años, va a creer que eso es lo único que existe. Porque nadie le enseñó que tiene un cuerpo mental, que tiene un cuerpo emocional, que tiene un cuerpo astral, que todo está relacionado entre sí, que las enfermedades tienen mucho que ver con lo que nosotros comemos, que las enfermedades tienen, o lo que significa estar enfermo, ¿no es cierto? Que ese es un punto muy importante. Nos han enseñado que la enfermedad es algo malo que nos pasa, que la naturaleza se equivoca y a veces el cuerpo falla, ¿no es cierto? Entonces, sí, es importantísimo que sepamos que hay otros sistemas de salud en el mundo, como la medicina tradicional china, como la Ayurveda, que tienen 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años, como la medicina ancestral de nuestros indios americanos, la medicina de los esenios, la medicina de los egipcios, podríamos hablar de sistemas medicinales complejos. La medicina tradicional china tiene, o un médico ayurveda, está años estudiando minerales, plantas, haciendo una preparación, tienen un conocimiento de los cuerpos y una concepción de lo que es la salud que va mucho más allá del mero tapar un síntoma, que lamentablemente nuestra medicina alopática se caracteriza por resolver síntomas a través de sustancias químicas que se agregan o se sacan al cuerpo
cirugías y radiaciones, digamos. Eso más o menos es lo que hace la medicina alopática. Si te falta esto, te lo pongo, y si te sobra esto, te lo saco. Porque todo el ser humano es una cuestión química, nada más. No hay... Y el ser humano, y el cuerpo humano es una cosa frágil, es una cosa que viene un bichito que tiene el tamaño de 1/1000.000 de un milímetro, como un virus, un coronavirus, que es una cosita que si tomas 1 milímetro, lo divides entre 1.000.000 de partes, esa cosita tan pequeña, a todo este cuerpo, es tan frágil que nos puede infectar, nos puede provocar una enfermedad y nos puede matar. Porque nosotros estamos indefensos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos ir al médico o tomar el medicamento, ponernos una vacuna, que es la única solución que hay para resolver este problema. Y después tenemos la medicina naturopática, que te dice, no, no hay enfermedades, hay enfermos. Tenés la medicina, el macrobiótica, que te dice, si usted no es feliz en su vida, no está sano. O tenés la medicina ayurveda, que te dice, que te mide 3 tipos de pulsos distintos, y que te dice, usted tiene una determinada característica en su cuerpo, tiene que tener una determinada alimentación, que considera tu forma de vida. O tenés una medicina tradicional china donde o un médico naturópata donde en una consulta médica va a estar 1 hora entera preguntándote cómo dormís, qué comés, cuántas relaciones sexuales tenés y disfrutás. Te va a preguntar tus hábitos de descanso, tus hábitos deportivos. O sea, te va a hacer 50.000 preguntas para conocer todo, para entender a dónde está el origen de ese síntoma, de esa alarma que tu cuerpo se está prendiendo a través de un síntoma y te está queriendo decir que hay un problema. Entonces, en otros paradigmas de la ciencia, de la medicina, la enfermedad es un desequilibrio personal o social, que tiene que ver con que algo en nuestra vida no está funcionando bien. No es una cuestión química solamente, que me falta hierro, o me sobra hierro, o que me falta una vitamina, o me falta una vitamina, y si le ponemos la vitamina se la sacamos. No sé si querés que nos detengamos en el tema de los virus ahora, pero básicamente me gusta, ahí en el libro, bueno, hay varias planillas que hablan, que después las podemos ver en otro momento, de la diferencia entre la naturopatía, por ejemplo, y la medicina alopática, pero básicamente lo que sería interesante que la gente le quede es que ni la medicina alopática es la única, ni es la mejor, ni es un paradigma totalmente distinto al de otros paradigmas que tienen una tradición mayor y que se vienen practicando en muchos países y que vienen teniendo muchísimos resultados. Y de hecho, aunque existan o no publicaciones científicas, que ese es otro tema, que bueno, si ya empezamos a hablar de eso podemos estar 2 horas, pero hayan o no, lo que sí hay son resultados. Y de hecho en Europa, hace poco hicieron un estudio y el 40% de las personas de Europa utilizan medicina integrativa o han utilizado alguna vez en su vida medicina integrativa, o sea, y de todo tipo de medicinas integrativas. Pero bueno, yo creo que por ahí la idea es saber que hay otras formas. Y de hecho hay otros países que están integrando a sus sistemas de salud, como Alemania, como Suiza, como Bélgica, incorporan otras terapias de medicina alternativa, complementaria e integrativa, que se llama. ¿Por qué se llama integrativa? Porque reconoce que la salud del ser humano depende de todo, el cuerpo mental, el cuerpo emocional. No solamente depende de que me duelga o no me duela algo, o de que me diagnostiquen una enfermedad, que hay una enfermedad, y lo que interesa en esos paradigmas es buscar la causa, resolver la causa y no resolver el síntoma, cosa que en nuestro paradigma alopático
de la medicina alopática, me duele la rodilla. Bueno, entonces le damos un calmante para que no le da más la rodilla, pero la pregunta básica es, ¿por qué me duele la rodilla? O sea, esa respuesta no la... doctor, mire, tiene cáncer. Bueno, doctor, ¿y por qué tengo cáncer? Bueno, le puede pasar a cualquiera, te dicen. ¿Cómo le puede pasar a cualquiera? Tengo fibromialgia. Ah, bueno, eso no se cura. Ah, tengo Alzheimer. Bueno, está bien, eso a cualquiera le puede pasar. No puede pasar a cualquiera. O sea, tenemos gente que ha tenido el coronavirus y se ha muerto. Hay gente que ha tenido el coronavirus y lo ha pasado sin ningún problema. Hay gente que ha tenido el coronavirus y ni se ha dado cuenta. No ha tenido ni síntomas. Que es ya otro tema. Pero ante una misma enfermedad, cada cuerpo es distinto. Entonces, hay un tratamiento en naturopatía, por ejemplo, se hace un diagnóstico individual de la persona. Se ve todo el conjunto y se trata todo el conjunto y se ven cuáles son las terapias que esa persona necesita para resolver su problema, que es su problema. Pero claro, ahí ya no podemos generalizar y decir, para el dolor de rodilla, tal remedio y lo vendemos en todas las farmacias y la gente que le duele la rodilla va y lo compra, que sería el otro esquema. Ahí lo que hay es un trabajo artesanal. Un naturópata te va a preguntar un montón de cosas, va a buscar el origen de tu problema y va a tratar de darte terapias naturales, lo menos invasivas posibles, para hacer que tu organismo recupere la salud por sí mismo, porque el organismo, en ese paradigma de la salud, el cuerpo mismo es el que se sana a sí mismo y tiene toda la capacidad para sanarse. Hay algo... Y en este paradigma alopático, el ser humano no es capaz de resolver sus problemas de salud. Es. Y este es un tema muy difícil y muy complicado que la gente a veces lo entienda. Pero sin embargo, Sergio, vos en el apartado siguiente justamente, ahí sí te mojás con esta cuestión de paradigmática, pero vinculada ya sí con la experiencia distópica que estamos viviendo, cuando hablas justamente del negocio de la salud. Entonces, si está claro que por supuesto no es lo mismo cuando quien nos está observando en una situación de malestar, nos está observando desde un observatorio diferente y por lo tanto nos observa como integridad y plantea obviamente preguntas muy distintas y propuestas muy distintas que generalmente en esos paradigmas a los que referiste, ancestrales, a lo que se va tendiendo justamente es a la versión utópica del ser humano, lo que se va buscando es mayor empoderamiento y mayor libertad en la experiencia del ser humano. Pero sin embargo, cuando hablamos del negocio de la salud, estamos hablando obligadamente y de una necesidad del sistema de mantenernos en un estado de captura, en un estado de sometimiento, en un estado de consumir ese paradigma específicamente. ¿Por qué? Porque consiste en eso, no solamente en el negocio. Cuando hablamos de negocio, a mí me parece interesante entrecomillarlo, porque el negocio no solamente refiere a lo económico. El negocio es un negocio global, ¿no es cierto? El negocio de la salud es un negocio de sometimiento, tal como lo estamos observando en nuestro proyecto y específicamente en tu capítulo. Mira, acá comparto contigo el año pasado, cuando, si no me equivoco, fue por el mes de febrero, todavía no habíamos empezado a escribir el libro, yo en un programa de radio hice referencia a la herramienta salud como una herramienta para la distopía. Y leí en ese momento de la página, del sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud, cuáles eran en aquel momento, 2019, hace más de un año, cuáles eran los top 10, digamos, las 10 situaciones críticas que observaba la Organización Mundial de la Salud para el 2020. ¿A qué iba a atender la OMS? Esto lo pueden buscar, está en el sitio de la OMS. Y uno de los 10 temas más importantes a observar para el 2020
era una pandemia de influenza. Entonces yo ahí digo, bueno, entrando en este apartado del negocio de la salud, conocer un poquito más quién maneja la OMS, quiénes son los que bancan económicamente y llaman a congresos y pagan investigaciones. ¿Quiénes son los actores fundamentalmente? ¿Cuál es el paradigma que se involucra fundamentalmente para que la Organización Mundial de la Salud ya esté anunciando con un año de anticipación, desde este paradigma de sometimiento, que vamos a tener una pandemia de influenza? Me parece interesante este punto también, Sergio, porque hablas del negocio de la salud como arma distópica. Sí, porque tiene mucho que ver con todo lo que pasa es que el hablar del negocio de la salud, tenemos que hacer un pantallazo de cómo se organiza esto, porque tiene que ver con todo, con lo político, con lo económico, con todo el arsenal, este puzzle que se va armando, digamos, y que por suerte, cuando hablamos de la distopía, no estamos hablando desde lugares distintos, sino que estamos cada uno desde un sector, lo estamos articulando, y todo confluye porque se retroalimenta, digamos. Para que haya un negocio de la salud, tiene que haber una pata política, tiene que haber una pata en el sistema educativo, tiene que haber una pata en el paradigma de la medicina. Sí, sí, en la tecnología. Tiene que haber alguien que le enseñe a los niños que le tiene que hacer caso al médico. Tiene que haber alguien que le diga a la madre que tiene que vacunar al niño. O sea, ¿y qué sucede? Que acá hay una cosa que es fundamental para entenderlo esto, y que yo creo que lo más importante de la gente que escucha y que nos está viendo, si hay algo fabuloso que podemos hacer para ayudar a la gente, es hacerla dudar. Y lo importante es que la gente dude de todo, hasta de lo que estamos diciendo también, y por eso y que lo motive eso a investigar. Y lo más sencillo es poder descubrir la verdad nosotros mismos a través de nuestra capacidad personal, nuestro corazón y nuestra mente. De lo que nos resuena y de lo que no nos resuena, y de lo que podemos elaborar mentalmente también. No necesitamos ser doctores en nada para entender estas cosas, digamos. Entonces, ¿cómo se articula esto del negocio de la salud? Esto tiene varias patas. La primera base, la base más importante, digamos, para que se pueda dar un negocio o que la salud pueda ser un arma distópica, así como lo es la alimentación, que está unida a la salud, porque son dos sectores que están, yo lo menciono ahí, sí. Y siempre pongo, en los cursos pongo el ejemplo pongo una foto de un supermercado americano, por ejemplo. Cuando vivía en Miami me acuerdo que ibas a entrar al Walmart, o a cualquiera de estos, que no quiero dar nombres, pero a cualquiera del supermercado, y lo primero que ves en el cartel arriba es Food and Pharmacy. Y vos decís, nadie se da cuenta de eso, pero que te lo están diciendo en la cara. Alimento y farmacia. Si entras para este lado, tenés el alimento, food, y si vas para este lado, tenés pharmacy. O sea, acá tenés lo que te va a envenenar y acá tenés lo que supuestamente te va a curar. O sea, son dos industrias que están, y son dos oligopolios que están asociados y que se nutren mutuamente. Porque es así. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, por un lado, necesitas que haya voracidad económica y que haya un sistema, como el sistema capitalista actual, que permite que cualquier empresa obtenga ganancias ilimitadas, por un lado. Entonces, es muy simple. Si yo tengo una empresa cuyo único objetivo es maximizar la rentabilidad, ¿cómo se maximiza? Generando más ingresos y disminuyendo los costos, ¿no es cierto? Ahí está la rentabilidad de un negocio. Si yo me pongo un laboratorio de medicina y le preguntamos a cualquier niño, le decimos a cualquier niño de 10 años, mirá, tenemos un negocio donde hay que ganar el mayor dinero posible y ese es el único objetivo de la empresa.
y le decimos, ¿y qué vamos a hacer en ese negocio? Vamos a vender remedios. Y le preguntamos al niño, ¿cómo se gana más dinero? ¿Si la gente se cura con el remedio o si la gente no se cura con los remedios? ¿Cómo venderíamos más remedios? ¿Qué te va a decir el niño? Y no conviene que se cure la gente, porque si se cura una persona ya no me compra más remedio. Entonces, en el momento en que hay un sistema que permite que yo gane, 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 y acumule, y acumule, y acumule, y que sea más negocio, que la gente se mantenga enferma, que la gente se cure, entonces ahí necesitamos, el sistema económico ya lo tenemos, necesitamos dos patas más. Necesitamos un sistema político que nos permita vender en un mercado las fabulosas fórmulas o vacunas o medicamentos para resolver los problemas de salud que la gente no puede resolver por sí misma, que no puede resolver con una planta o con distintas cosas, o con un dióxido de cloro, con nada que valga menos de 5 euros. Entonces necesitamos una pata política que diga, que sea cómplice de esta industria que mueve 7.000 millones de dólares en el mundo, y que es la quinta, las farmacéuticas son el quinto sector que mueve más dinero en el mundo, detrás de las armas, del alcohol, de los juegos, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de miles de millones. Si yo permito que una empresa gane lo que sea, permito que una empresa patente algo que es para el bien común, como puede ser un remedio o una vacuna o algo que supuestamente cura un mal de la humanidad, y permito que lo patente y que le ponga el precio que quiera, y si yo permito que, a pesar de que ese remedio se compruebe dentro de 10 años que mató un montón de personas o que tuvo un montón de efectos secundarios, yo ese sistema económico, ese sistema político no castiga a esa empresa. Fíjate que es increíble, ¿no? Pero ahí vas a ver que en el libro por ahí mencionamos el caso de Pfizer, de un laboratorio que en el 2015 es el laboratorio que tiene sentencias de multas de 2.000 millones de dólares por hacer medicamentos y vender medicamentos no permitidos, y por engañar a la gente, y por crear un montón de efectos secundarios y de enfermedades. Y sin embargo, o sea, 23 de julio de 2020, estoy leyendo que le acaban de hacer un contrato al mismo laboratorio que es el más sancionado en Estados Unidos, le acaban de hacer un contrato de 1.200 millones de dólares para comprar la supuesta vacuna que todavía no existe, pero que la está terminando de hacer. Así es. 300 millones de dosis de una vacuna. Entonces, vos me decís, eso no es el negocio de la salud, es más claro echarle agua. Sí, sí. Voy a compartir, Sergio, algunas cosas que escribiste, algún dato duro también, ¿no? En tu capítulo decís justamente que según estudios del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la producción industrial de alimentos, y ponemos acá entre paréntesis resaltando lo que acabas de plantear, son socios naturales. Comida, farmacia. Son socios naturales, pero no naturales porque tengan que ver con la naturaleza, sino porque se han integrado a partir del negocio, justamente. Se potencian uno al otro. Decís, la producción industrial de alimentos emite la 1/4 parte de todos los gases de efecto invernadero, según la Universidad de Oxford. Utiliza un 70% del agua potable. Tomen nota, por favor. 70% del agua potable. Ocupan 40% de la superficie terrestre. El desperdicio de comida equivale al 8% de emisiones. Hasta un tercio de los alimentos se desperdician entre la granja y la mesa.
Si se pudiese ahorrar solamente un 25% de ese desperdicio, habría suficiente alimento para alimentar a 870 millones de personas por año. 870 millones de personas que no comen, porque otro sector lo desperdicia. Y que son casi el total de la gente que muere de hambre por año en el mundo. Así es. O sea, si nosotros la cuarta parte de lo que tiramos del desperdicio lo utilizáramos para alimentar a la gente que no tiene comida en el mundo, sin poner un peso más, curaríamos en el 95% del hambre del mundo. Así es, por eso me parecía interesante, aunque sea hoy, enunciar esto, que el negocio de la salud, tal como lo planteaste recién justamente, no tiene que ver con curarnos, con acompañarnos en la dolencia, con mejorar nuestra calidad de vida, con integrarnos en el ser que somos. No, el negocio tiene que ver justamente y se sostiene desde este paradigma, se sostiene por el contrario, en desintegrarnos, en disociarnos, en inculcarnos el miedo. Hablabas recién de las vacunas. Acá me parece interesante, si te parece, por lo menos para poder... Te agrego un dato, ya que claro, mencionaste lo de la alimentación. Claro. Fíjate qué loco, ¿no? Qué locura. ¿Cómo encaja una cosa con la otra? De 7.000 millones de personas que vivimos en el mundo, según los mismos datos oficiales, porque no estamos hablando, yo no tomo datos que no sean, tomo datos de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, de distintas plataformas oficiales, digamos, no es que hay un iluminado por ahí que se le ocurrió algo. Según esos datos, que están también en el libro, hay 1.000 millones de personas que se mueren de hambre, hay 2.000 millones, 2.100 millones de personas mal alimentadas, con problemas de peso y obesidad. Yo no sé en la Argentina hoy cómo estaremos ahí, pero en España ya el 50% de la gente tiene problemas de obesidad. En Estados Unidos el 50% de la gente tiene problemas de peso y de obesidad. Y hay otros 1.000 millones, 1.600 millones que tienen problemas de nutrición. O sea, que de los 7.000 millones, 5.000 están comiendo fatalmente mal. O sea que la alimentación, la dieta occidental, como lo dice el mismo informe de la ONU que pongo ahí, lleva a, la dieta occidental nos lleva a un listado es la causa de más de 100 enfermedades, según la misma Organización Mundial de la Salud. O sea, pero no hemos parado el mundo por eso. Ni hemos encerrado a nadie, ni hemos hecho nada. O sea, tenemos 5.000 millones de personas mal alimentadas, unos por exceso, otros por defecto, unos por falta de nutrientes, que en definitiva están con un sistema inmunológico deteriorado, debilitado, por no decir destruido. Y que los pique un mosquito mañana y están vulnerables, porque te digo, en el primer mundo, en España, en Alemania o en Estados Unidos, una persona que come todos los días, que es millonario, pero puede tener tantas bacterias malas en su intestino, que mañana lo pica un mosquito y se muere. Porque el sistema inmunológico o su organismo está totalmente acidificado. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que no vemos, eso es lo que tenemos que ver. Fíjate qué curioso, ¿no? Hacemos un confinamiento. Yo estuve en Madrid en la época que se declaró el confinamiento en España. El primer día de confinamiento, estuve en Madrid. ¿Qué podías consumir? Podías echar gasolina, podías comprar en el supermercado, podías comprar harinas refinadas que sabemos que hacen mal, podíamos comprar azúcar que sabemos que hace mal, podíamos comprar todo tipo de bollería que sabemos, y hay miles de estudios científicos que dicen que hacen mal, que disminuyen el sistema inmunológico. Podíamos comprar cigarrillos. O sea, hoy, por la calle, tenés la obligación de andar con una mascarilla, pero si fumás, te bajás la mascarilla y vas fumando. O sea, eso no hay ningún problema, ¿eh? Ahí no hay ningún problema. Podemos fumar, podemos comer azúcar, podemos comer cualquier alimento con químicos, con colorantes, con todo tipo de conservantes.
podemos comer cualquier tipo de verdura con pesticidas, con transgénicos. Podemos consumir alcohol lo que se nos ocurra. Hicieron una encuesta, hace poco un estudio de mercado en España, durante el confinamiento, los 2 primeros meses de confinamiento, se consumió más en los hogares que en todos los bares en el mismo tiempo del año pasado. Siendo que, mira que acá hay bares, acá hay un bar por cuadra. Sí, sí. Sí, sí. Vos ibas a un supermercado y encontrabas todo lo que era bollería, azúcar, no había nada. Y todo lo que era cerveza, vino, alcohol, nada. O sea, la gente devorando todo lo que es. Y ahí te das cuenta cómo la alimentación, cómo el miedo más la alimentación, permitimos todo lo que hace mal, deterioramos el cuerpo físico, el sistema inmunológico, claro, y después viene un virus de la gripe que a una persona sana, como cualquiera de las personas que nos cuidamos, que hacemos deporte, que nos alimentamos bien, nos importa 3 pepinos ese virus, porque tenemos 1500 virus y bacterias en el organismo, y que solo se activan cuando hay más toxicidad de la que tiene que haber, y el organismo necesita sacar esa toxicidad, entonces necesita que ese virus se active. Pero si no, yo tengo el virus seguro del coronavirus, y lo he tenido, y no me importa, y seguro que tengo los anticuerpos, porque ya he salido todos los días a la calle en Madrid, en pleno problema. Me acordaba recién cuando describías esto que te sucedió en Madrid. Bueno, acá por estos lugares pasó exactamente lo mismo, porque es un copia y pego, finalmente. Sí. Y me acordaba que han llamado justamente a esos comercios esenciales, mientras que otros comercios en donde venden productos naturistas, dietéticas, esos estaban cerrados. ¿Por qué? Porque no se los consideraba comercios de primera necesidad ni esenciales. Acá bueno, vos mismo lo ponés en tu capítulo, Sergio, está escrito y dice, el Estado no nos cuida. Pareciera que nos cuida, lo tomo y me hago cargo de lo que planteo, y como dijiste más temprano, no tiene que ver con convencer a nadie esto, sino que simplemente tratemos de despertar el sentido común cuando estamos mencionando estos ejemplos del día a día y del cotidiano que estamos compartiendo. ¿El Estado nos cuida? Te agrego una cosita más que tiene que ver con esto del negocio también de la salud, que te decía, tiene que haber una pata política. Cuidado, acá nosotros no estamos hablando de ningún partido político, esto no tiene nada que ver con un partido, con otro, es más, no tiene que ver con ninguna ideología, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de nada. Hoy en día hay 2 tipos de gobiernos en el mundo. Uno que gobierna para las personas y otro que gobierna para las corporaciones. No hay más. Todo lo demás es una distracción. Discutir de, estos son comunistas, estos son socialistas, este es derecha, esto es ultraderecha, izquierda. No, señores, olvidémonos de eso, no perdamos energía en eso. Acá no hay ni derecha, no hay nada, eso ya no existe más. Hoy en día gobiernan las corporaciones. Las corporaciones son las que le dicen a la Cámara de Senadores y de Diputados las leyes que quieren sacar, y hay políticos que gobernarán para la gente y otros políticos que gobiernan para las corporaciones. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos nosotros, y en el tema de la salud es fundamental, porque puede que nos avasallen nuestros derechos fundamentales, es no ponernos en contra de un gobierno o de otro, sino detectar desde nuestra resonancia, de nuestro corazón y desde nuestra razón, quién está gobernando para las corporaciones, quién se beneficia de las medidas que toman esos gobiernos, y cuándo una persona, un político, toma medidas que benefician a la gente. Cuidado con eso. Sí, y me parece interesante, si querés, ahora te lo voy a proponer, para que tomemos esto último que planteaste, entendiendo y comprendiendo quién gobierna en este momento. Esto lo estamos compartiendo también dentro del proyecto. Emilio Carrillo
está compartiendo acerca de este tema, de que los gobiernos ya no están gobernando, de que estamos yendo en camino incluso a un gobierno supranacional y donde se están tomando las decisiones es en otro nivel, y es en el nivel en donde está realmente el poder de la élite, el poder económico, concentrado además en muy, muy pocas manos. Me gustaría, Sergio, proponer del capítulo tuyo también, al menos enunciarlo, ¿ok? Si querés, con mucho gusto también lo compartiremos, pero hablas hacia avanzando un poquito más, de conclusiones, conclusiones desde el ámbito de la salud, conclusiones que estábamos observando el año pasado o hace más de un año. Me gustaría enunciarte algunas, o mejor dicho, creo que son 4, si no me equivoco, los títulos al menos, y si te parece bien, y un poco también como cierre al menos de este encuentro nuestro de hoy, vincular estas conclusiones con esta situación presente, con lo que está sucediendo en este momento, y me quedo con esto que planteabas recién, lo último, que es ¿qué hacemos? Vale. ¿Qué hacemos? Me parece interesante por lo menos para poder tomar contacto con una esperanza mayúscula, con un compromiso mayúsculo, y con una conciencia mayúscula, también qué es lo que podemos hacer frente a estas situaciones. En estas conclusiones vos planteás primero que la verdadera alarma es el estado de salud de la humanidad. Más temprano hiciste mención a esto, pero un poco poner la observación en este punto, que la verdadera alarma es el estado de salud que en este momento tiene la humanidad. Continuás diciendo que el enemigo no es un virus, sino las corporaciones. Esto está planteado justamente en el estudio del caso del coronavirus, como conclusión, como observación tuya en cuanto a lo que está pasando en esta experiencia presente que es el COVID. Digo, el enemigo no es un virus, sino las corporaciones. Tercero, decís, el Estado no nos protege. Esto que acabábamos de mencionar justamente. Observemos un poquito quién gobierna, cómo gobierna, para quién gobierna. El Estado no nos está protegiendo. Y por último, planteas, no estaba todo bien hasta que apareció el virus. No estaba todo bien hasta que apareció el virus. Y ahora el confinamiento y la vacuna son la solución. Me gustaría escucharte, Sergio, en cuanto a estas conclusiones, cómo se vinculan con la situación presente que estamos viviendo y el qué podemos hacer. Claro, esas conclusiones son un resultado que surge de otra observación, que es cómo logramos llegar a una situación de distopía tal como la que tenemos ahora, porque por supuesto, si lo vemos desde el punto de vista de la medicina alopática, hay un elemento externo que es una amenaza para la salud pública, y lo tenemos que combatir. ¿Y cómo lo combatimos? Bueno, metiendo a toda la gente en la casa, evitando las infecciones, los contagios, mientras se consigue el remedio. Parece un cuentito muy creíble para algunas personas. Pero para que logremos que millones de personas crean esa versión oficial y se mantengan en sus casas con miedo y acatando todo, y no salgan a la calle, por decirte algo, y digan, o que hayan salido el primer día del confinamiento, 2 millones de personas, 10 millones de personas a la calle, decir, a ver, ¿dónde están las pruebas científicas? ¿O por qué tenemos que hacer esto? A ver, explíquennos. ¿Cómo es este tema de que ahora hay que quedarse en la casa, que no puede ir a trabajar, o poniendo en tela de juicio de las medidas, digamos? ¿Cómo llegamos a esto? Llegamos a esto porque deben suceder algunas cosas antes. O sea, yo primero tengo que creer que yo no soy responsable de mi salud. Primero, tengo que pensar que yo no puedo hacer nada, que yo no sé de salud, el que sabe es el médico. Después, tengo que pensar que para algo hay un Ministerio de Salud, que es el que aprueba las cosas que sirven y las que no sirven. Después tengo que pensar que todo lo que hacen los políticos lo hacen para cuidar a la gente.
que ellos son todos buenos, honestos, los políticos, la clase política no son personas que se vayan a vender al mejor postor, sino que son personas patriotas que están al servicio del ciudadano y que lo están cuidando, lo están protegiendo y están haciendo todo lo necesario para que esa persona, que me llamó la atención hace poco, que ayer o antes de ayer vi en un estudio que hicieron ahí, un reconocido estudio de Argentina sobre el nivel de aceptación del manejo de la crisis, que decían que un 80% de la gente le parece que se está manejando bien este tema. Y justamente, si hay un 80% de la gente que le parece que está manejándose bien el tema, y hay un grupo de personas que dicen que esto es algo distópico, quiere decir que hay algo que no funciona. ¿Cómo llegó toda esa gente a pensar que esto está sucediendo bien? Para eso, tienen que creer en estos otros paradigmas, que ellos no son responsables de su salud, que yo estaba todo bien, yo soy sano, estoy bien, no tengo ningún problema de salud, pero ahora hay un virus que me va a joder la salud. Tengo que creer que el político me está protegiendo, tengo que creer que la Organización Mundial de la Salud me está cuidando. Entonces, si vos lees todo el capítulo de lo que hemos escrito y lees todo el libro, tenés que empezar a dudar de todas esas afirmaciones que nos llevan a que la aplicación de todas estas medidas no nos hagan reaccionar. Por eso las conclusiones son, y cuando digo que el Estado no nos cuida, es que justamente no nos cuida porque obedece solamente a un paradigma de la salud, que no es el único ni el mejor, y sin embargo es el más caro para la ciudadanía. Porque acá no estamos, fíjate vos una cosa sencilla, mira, algo tan simple. ¿Has escuchado que alguien esté estudiando? Porque estamos poniendo todos los días en los noticieros la cantidad de muertos y de infectados, ¿no es cierto? Suponete, acá en España hay 30.000, no sé por cuánto van ya porque ya ni miro, 30.000 muertos y 160.000 contagiados. Por COVID, por supuesto, hay una distinción entre con COVID, por COVID y cómo se ponen los datos. Bueno, hay toda una discusión, pero no importa. Supongamos que es verdad. Supongamos que hay 30.000 personas sanas que se han muerto por un virus que lo atacó y el cuerpo no lo resistió y lo mató porque es malísimo el virus, y es letal, y a todos los que lo contagia los mata. Bárbaro. Suponete que tenemos 30.000 personas. Ahora, ¿vos has escuchado que alguien esté estudiando por qué los 160.000 se curaron? ¿O cómo se curaron? ¿Qué pasó? Fue un milagro. ¿Cómo puede ser que la ciencia que nos da la ciencia médica alopática que nos da todos esos preceptos y nos obliga a quedarnos en la casa, a usar mascarillas y miles de cosas, y está parando la economía del mundo y creando una recesión que no vamos a salir de esto en 15 años? Creamos en ese paradigma, en esa organización, pero que esa organización no nos pueda decir por qué se han curado todos los que se han curado, o cómo se han curado, o por qué no hemos estudiado cómo se están curando, o por qué existen tantas personas que se curan, y cuántas que no. Por eso hay muchos temas acá en el medio que podemos estar charlando del caso puntual de este tema del coronavirus. Hay muchos temas para hablar. Pero el punto de las conclusiones es que tenemos que dudar de lo que nos dicen con nuestro sentido común. No hace falta que seamos catedráticos. Tenemos que pensar, ¿quién se beneficia de una vacuna? Ah, bien. ¿No será que yo me puedo curar? ¿Y qué pasa con todos los que se han curado? Porque hablemos de que hay un virus, entrando un poco en el tema, sin salir de la medicina alopática, un virus se propaga, se puede infectar las personas, un porcentaje hay 1.000 personas que no se infectan, pero de las que se infectan, un 10% se infecta. De los 10% que se infectan, un 2% contraen la enfermedad. Y de las que contraen la enfermedad, un 2% porque tienen enfermedades previas y cuestiones y mucha contaminación y toxicidad en el cuerpo, terminan perdiendo la vida. Por el virus no, porque ya tenían un cuadro, y la gripe, como podría haber sido cualquier virus de cualquier gripe o lo que sea, podría haber terminado con esa
de dar el remate, digamos, a esa persona que ya tiene un cuadro de enfermedades, como pasó en Italia, que hicieron el estudio de todos de los 10.000 personas que murieron al principio, y el 90% eran personas que tenían más de 75 años, que ya tenían 2 o 3 enfermedades previas respiratorias y pulmonares. Bueno, pero supongamos. Entonces la conclusión es que tenemos que dudar de quiénes son los que se benefician con esto. Y fíjate vos una cosa que es sencilla. Es curiosa la naturaleza humana, pero cómo nosotros, cuando no tenemos miedo, si hubiéramos hecho una encuesta 3 meses en enero, de la credibilidad de los, que hay un montón de estudios sociológicos que se han hecho, incluso en Argentina, de la credibilidad de los políticos, por ejemplo, de todos, no estamos hablando de ningún partido, de todos, y en todos los países. El 60% de la gente no cree en los políticos, no cree en la clase política. Pero cuando tiene miedo, lo que le digan, lo cree como si fuera la verdad y como si la persona fuera Sor Juana Inés de la Cruz, ¿viste? O sea, como si fuera un santo. Palabra santa. Palabra santa. Entonces, ahí está nuestra labor de que la gente por lo menos dude y diga, acá hay algo que no funciona, me voy a poner a investigar, y ahí está, me engancho con lo que decías de, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primero, no alimentar el miedo, porque no hay nada que temer. No hay una cosa que nos va a matar y que nos mata a todos, porque si fuera así, primero, hay que hacer un ejercicio sencillo, que yo lo hago. Yo tengo conocidos en Miami, en Argentina, en España y en distintas partes de España, en distintas partes del mundo. Y si yo le pregunto a cualquiera, ¿conocés a alguien que se haya muerto, que alguien sano que se haya muerto con el virus? Te digo que de cientos y miles de personas que conozco, si hay uno o dos que me ha dicho, sí, se murió un tío, qué sé yo, que, bueno, pero estaba sano, no, bueno, estaba ya con 75 años con un montón de enfermedades internado. Bueno, pero digamos, primero, si hubiera una pandemia acá, veríamos cadáver en todas las cuadras. En todas las casas veríamos gente que ha tenido una pérdida, o en cada hogar veríamos una pérdida, como fue otras pandemias que han habido en la gripe española, cosas así. Primero. Segundo, ¿qué hacemos? No alimentar el miedo, saber que si nosotros tenemos un sistema inmunológico fuerte, no hay ningún inconveniente ni ningún problema de que se active ningún virus. O sea, tenemos que tener la conciencia clara de que el cuerpo tiene todos los elementos físicos, químicos y energéticos para sanarnos de lo que sea, y más de un virus que ni siquiera es muy letal, porque tiene un 2% o menos de letalidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es preocuparnos de mejorar nuestro sistema inmunológico, mejorar nuestro pensamiento, mejorar nuestras emociones, no caer apagar la televisión. Yo siempre digo, ¿querés que se acabe la pandemia? Apagar la televisión. Se apaga la televisión y se acaba la pandemia. Alimentarnos bien, con alimentos fisiológicos, con alimentos ecológicos en lo posible, comer poco, reflexionar, meditar, hacer ejercicio, movernos, mover el cuerpo, respirar aire puro, estar en contacto con la naturaleza, y se acabó y no mucho más. Y tratar de ser felices, tratar de tener relaciones que no sean tóxicas, y eso nos va a fortalecer espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, y una vez fortalecidos, bacterias y virus, haya patadas, siempre los han habido. Y no hay ningún problema, y no hay que hacerse ningún problema por eso. Y después, ¿qué hay que hacer con el tema de los gobernantes y todo? Observar, mirar, preguntarse, y también desactivar, porque los que podemos resolver el problema de la distopía somos nosotros todos desde nuestro lugar, haciendo lo que podemos hacer y donde más le duele al sistema. Porque el problema no es que haya una persona que te quiere vender una vacuna, el problema es que haya una persona que la pida. El problema es que no es que en el supermercado te vendan un alimento que no tiene ninguna energía fisiológica, que no tiene nutrientes y que está lleno de químicos. El problema es que hay alguien que lo come y lo compra, que trabaja 8 horas por día para ganar un sueldo y que después va y se gasta el 70% de ese sueldo para hacer rico a esa persona que te está envenenando. Ese es el problema. Ahí tenemos que tomar conciencia. Entonces, el problema acá lo resolvemos nosotros, dejando de consumir, dejando de comprar cosas que no necesitamos, haciendo una vida simple, sencilla,
preocupándonos de los afectos, del amor, de nuestras relaciones, de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y así el cuerpo, el sistema inmunológico se fortalece. Limpiar nuestros órganos internos, como yo enseño en los cursos de empoderamiento, limpiar el cuerpo, sacar toda la basura, los tóxicos, los metales, con medios naturales, y ahí que venga lo que venga, porque siempre han habido enfermedades y cosas en la... Fíjate, cosas sencillas. ¿Vos has visto alguna vez un cartonero comiendo la basura con barbijo o enfermo? No. Un tipo el tipo que está todo el día en contacto con la basura, con residuos, con cosas podridas, con la gente que está en los basurales reciclando, que se clava clavos oxidados, o sea, no tiene ningún problema, porque el cuerpo humano es una maquinaria maravillosa, que puede resolver cualquier problema. Y hasta el año 1920, la medicina, los médicos alopáticos sabían de eso, porque ahí también en el libro se mencionan varios médicos, incluso premios Nobel de medicina, que reconocían la teoría del ensuciamiento corporal, el doctor Signalé, el doctor Otto Warburg, bueno, el mismo Hammer. El mismo Hammer tiene 30.000 casos de cáncer estudiados, comprobados, que los llevó a las universidades para que le hicieran la evaluación, y nunca le quisieron hacer la evaluación de su sistema. ¿Por qué? Porque ahí está el negocio de la salud. O sea, si nosotros decimos que, mirá, se puede curar un cáncer resolviendo con una terapia que cuesta $100, nos perdemos de venderle la quimioterapia, esto y lo otro, y un montón de cosas que cuestan mucho más, nos perdemos de los millones que se invierten en investigación, nos perdemos. ¿Sabés cuál es el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud? En la Organización Mundial de la Salud trabajan 7.000 personas. Desde el año 49 que existe, 48, bueno, en el 49 se hizo la Constitución y empezó a funcionar. ¿Cuántos años han pasado? Casi 70 años, ¿no es cierto? 70 años. ¿Sabés qué presupuesto tiene? 9.000 millones de dólares al año. No debe ser muy, muy confiable esa organización, porque si en 70 años, con 7.000 personas y 9.000 millones de dólares al año, no podemos saber que un bichito que es una millonésima parte de un milímetro nos tiene a toda la comunidad científica, que no sabemos cómo va a reaccionar, y no conocemos el medicamento, y tenemos que tener a toda la humanidad escondida, o es muy inteligente el bichito ese, o hay algo que no funciona, que tenemos que dudar. Tenemos que expandir la conciencia y decir, acá hay algo que no me encaja. Esto lo planteas en tu capítulo, Sergio, y bueno, se está planteado en el libro también. No es el sistema institucional socioeconómico quien va a transformar esta distopía en utopía. Y también adscribo y me sumo a lo que planteaste recién en cuanto a que la distopía está en nosotros, así como también está la utopía en nosotros, el poder manifestarnos en la vida y cotidianamente de manera ejemplar, en todo sentido, tal como lo dijiste. Con lo cual, hay algo, creo que también de lo que compartís, que tiene que ver con poner la semilla de la duda. Pero atentos, ¿no es cierto? Porque poner la semilla de la duda no es poner la semilla del miedo, es poner la semilla de la pregunta, es poner la semilla del cuestionamiento, es la semilla socrática, digamos, es la semilla que nos lleva a investigar, a ir un poquito más allá de lo que la versión oficial nos está proponiendo, más aún comprendiendo que lo que nos está proponiendo la versión oficial tiene mucho que ver con otros intereses y no con los nuestros. Realmente, bueno, te dejo las palabras finales, Sergio, pero bueno, sin decir antes que fue un placer lo que hemos compartido por lo pronto hoy. Seguramente vamos a reiterar otro encuentro, porque nos quedaron muchas cosas para amplificar de todo esto que hoy hemos enunciado, sobrevolado, pero de una manera muy preciosa.
Así que te lo agradezco, Sergio. Bueno, muchas gracias, Ricardo. La verdad que sí, sí, ha sido un compartir muy lindo y muy apasionante. Apasionante. Nada más, me adhiero a eso que dices, que es muy importante de la duda, y que ojalá que la gente que nos esté escuchando también, o que lee el libro, le sirva, como decimos al principio, ¿no es cierto?, para hacer un ejercicio de reflexión y de duda, y que no, tampoco se crea la gente lo que decimos, sino que diga, a ver, nos están diciendo por un lado una cosa, por otro lado nos dicen otra, prendo la televisión y me dicen una cosa, por otro lado me dicen otra. Llevarlo a esa es la duda sana, y que nos lleva a investigar, a escuchar otras campanas, y a discernir, pero sobre todo a tomar la responsabilidad nuestra, a empoderarnos y a quitarle el poder a otros, ni siquiera a nosotros ahora, de decir, esta gente tiene razón, entonces vamos a hacer lo que dicen. No, sino que decir, a partir de ahora, si hay distintas campanas, bueno, yo tengo que decidir qué es lo que hago con mi vida. Y eso es lo más complicado muchas veces en las masas, o en la mayoría de la humanidad, que hay mucha gente que está en un estado de conciencia en el cual necesita que le digan o que les faciliten las decisiones, y prefieren, aunque les perjudique un poco, seguir a alguien. Estamos en la época tanto de los influencers y del seguir a este o al otro, que necesitamos a veces seguir a alguien y que nos diga, y no nos planteamos nosotros la duda, y tratamos aunque sea, cerrar los ojos y decir, bueno, esto que me están diciendo, siento que puede ser, que es distinto a lo otro, y es muy fácil, el cuerpo te va a decir, cuando escuchás algo, cuando lees un libro, cuando tenés un libro en la mano, nomás lo tenés en la mano y ya decís, esto siento que me hace bien, o prendo la televisión y siento que ya mi cuerpo se siente mal. Entonces hay que empezar a confiar en uno, en la capacidad que tiene cada uno de discernir la verdad y conectarse con su interior, y ahí están todas las verdades, ahí está. Entonces uno tiene que tratar de, en este tiempo, y si nos confinan de vuelta, que es lo que va a pasar ahora pronto, utilizar ese tiempo para trabajar internamente, para silenciarnos, para escuchar la voz interna y discernir desde ahí cómo replanteamos nuestra vida y cómo nos sumamos a esta línea temporal de la utopía que viene cabalgando al lado de la distopía. Bien, gracias Sergio Quiroga Morla, coordinador del ámbito salud en el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica que dirige el economista español Emilio Carrillo, y que, bueno, hoy hemos compartido esta primera parte para FM Bariloche 89.1, Ideas Circulares, en este ciclo que llamamos Claramente, Clara Todo. Así que muchísimas gracias, Sergio. Nosotros nos quedamos un segundito más en línea. Gracias, y nos despedimos con gratitud, con todas y todos quienes nos han estado acompañando hasta acá. Muchísimas gracias.